Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a las personas que están en este momento, en esta mañana del 20 de mayo del 2023, 10:10 AM, y también un abrazo amoroso para las personas del futuro que nos ven desde el futuro. Siempre saludamos aquí a la gente del futuro. Y bueno, este es un café muy, muy especial porque fue soñado con Moni, creo que lo creamos, ¿verdad, mi Moni? Como que fuimos conversando a través de notitas de WhatsApp, y yo creo que para las dos es muy fácil, o tenemos muchas sintonías y pertenecemos al mismo camino y somos como no sé, del mismo hogar, y es muy fácil fluir, fluir y encontrar resonancias. Y este café nace principalmente inspirado en el nacimiento de tu último libro, 13 lecciones para brujas, la senda de la mujer poderosa. Estábamos dándole vueltas un poco como a cómo seguir la conversación sobre las brujas, porque realmente es una conversación que abrimos y que no se cierra nunca, ¿no? Y que vamos encontrándole cada vez más otros matices, otros aspectos, y tú diste con esa clave tan bella entre, bueno, miremoslo por aquí, yo te decía, esta es mi lección favorita y tal, y entonces hasta que tú diste con la clave de la creación, ¿sí? Hagámoslo sobre la creación, y a mí me quedó resonando muchísimo, porque bien siento que en el camino de Puenteras y en este tiempo especialmente es un llamado, ¿no? Lo asumimos como un llamado, estamos viendo como por todas partes mujeres con este deseo profundo de traer su voz, ¿no? De, como tú dices, asumir su camino en esa lección tan linda y que está tan conectado con el despertar del poder interior. Cada vez que vamos a nuestro poder y que empezamos a tocarlo, que además se va expandiendo. Creo que cuando vamos llegando a ese centro, lo único que hace es expandirse, ¿sí? Expandirse desde la coherencia también. Y ahí tú eres una experta que es en la coherencia del camino del corazón, que tú siempre a lo que nos has convocado desde que yo te conozco. Lo primero que tengo de ti, el primer recuerdo, esta mañana estaba pensando en eso, ¿no? Como bueno, cómo nos conocimos, y nos conocimos a través de Carol Paballó y en la Universidad Javeriana, en un evento en el 2014, por allá en noviembre, y el evento se llamaba Magas, Brujas y Sabias. Era en el marco de la Semana de No Violencias contra las Mujeres, que era una iniciativa estudiantil que iniciamos con dos amigas de esa época. Ahí estaba Susi también. Y bueno, fue como un tiempo tan especial porque recordaba, claro, nuestra mirada siempre ha sido creativa, incluso frente a la violencia, ¿no? Siempre ha sido una mirada de cómo traemos belleza, cómo traemos magia, cómo traemos posibilidad en medio de realidades tan complejas y tan duras. De nuevo, cómo volvemos a nuestro poder, cómo hacemos para sentirnos menos víctimas, ¿no? Y más creadoras. Y cómo hacemos también para de verdad darnos una nueva oportunidad, sea cual sea la historia de cada una. Como cuando un camino se cierra, estamos también llamadas como brujas a encontrar allí la medicina de ese camino que se cierra, con toda la conciencia de que eso hace parte de la transformación, ¿no? Los caminos que ya no van más, lo que empiezan a hacer de nuevo. Y creo que la bruja también desde su poder y desde su conciencia tiene eso. Pero yo te quiero dar la palabra, ya ahí como con esa intro que fue fluyendo, para ver cómo te sientes en esta mañana, mi Moni, cómo recibes como este inicio de este cafecito. Bueno, hola a todas las mujeres, a las caras que conozco, a las que no, a las que hemos estado juntas en este plano y a las que hemos estado juntas en otros planos seguramente. Bueno, algunas de ustedes ya tal vez no saben quién soy ahí a través de la charla, vamos mirando. Lo que quería decir es que me conmueve mucho estar acá. Yo no sé por qué a mí Marcela me conmueve tanto, me pone como a llorar. Entonces, pero a mí me pasa
Y una de las razones que me doy es que hay muchas cosas en que yo siento que algunas mujeres resuenan tanto con caminos que hace unos años eran como tan inéditos y empezar a ver esto y yo me siento tan afín que siento como si una parte de mi mujer joven la expresara Marcela. Es muy raro, de verdad, es muy raro porque no es una cosa racional, sino que yo la veo lo que hace y digo, ¡ay, qué maravilla! O sea, y como ya iba haciéndose algo que hay que hacer en este mundo y me parece muy bello y te agradezco mucho, Marcela, te llevo muy en el corazón, pero además admiro esa capacidad de impecabilidad que tú tienes con todo y que has tenido, por ejemplo, armando este espacio. Marce es impecable en la forma en que hace sus cosas y me parece una lección muy linda para nosotras como creadoras, verte y ver a las mujeres que yo sé que están acá creando, muchas de las que están acá están también buscando sus creaciones. Entonces, gracias, Marcel, lo primero, gracias a todas las que están acá, gracias por poner su corazón, su tiempo, su respiración acá en este café, creándolo, porque las cosas se crean desde la inspiración, desde una complicidad, y luego cómo las vamos materializando y cuando llegamos a este momento de las materializaciones de todo en la vida, es muy lindo. Lo mismo con el libro, lo mismo con un taller, lo mismo con todo lo que ustedes hagan, y es poder llegar a esa materialización y eso es toda una magia. Entonces, gracias, yo me siento muy, muy feliz, me siento súper contenta de compartir con ustedes. Para mí el libro, que es como un gran logro, muy importante para mí como mujer en mi camino, y eso podemos conversarlo después. Si acá está el libro, eh, es un gran logro porque yo por muchos años de algún modo escribí para otros que se quedaban con la propiedad de mi escritura en las instituciones, en todo. Luego ya escribí un libro, he escrito otras cosas yo independientemente, pero esto es lo primero que yo escribo del camino mío de crecimiento personal y lo puedo publicar desde mí. Entonces para mí es una aventura tremenda el libro. De alguna manera es hijo, yo siempre digo, de Artesanía de la Vida, que fue una de las primeras cosas que yo escribí en el 97, estaba mirando el otro día, y Artesanía de la Vida, que es un material grande para trabajar con mujeres, se acerca a muchas cosas, pero bueno, esto es muchos años después, con muchos caminos vividos. Entonces estoy súper contenta y súper contenta en este momento de mi vida. Este año se juntaron cosas importantes para mí, el libro, cumplir 60 años, ver ciertas cosas como materializadas en el mundo. Entonces, qué rico estar aquí con ustedes. Gracias, Marcia. Ay, qué belleza, mi Moni. Sí, es mutuo ese amor y yo siento también algo que conecta un poco desde nuestra conversación, es el tema de esto no lo hacemos solas, porque a veces creemos que crear, y eso es algo como que puede limitarnos también. Es solitario, obviamente sí, hay eso Vivian Gornick lo llama la soledad trabajadora, que me gusta mucho ya como lo nombra, porque es esa soledad, yo creo que las creadoras amamos la soledad. No conozco una creadora que no ame la soledad y que no la defienda, además, ¿no? Y que la necesite, ¿no? De verdad es parte de lo que ella requiere, porque solo en ese espacio en donde ella empieza a conectar con la inspiración, con las fuerzas, con lo invisible, con lo sutil, con todo lo que necesita, ¿no? Toda su mesa de trabajo, dicho de otra forma, y aún en esa soledad están todas las conexiones. Es precisamente en esa soledad en donde aparece esa memoria de esto que estoy trayendo es, es, es algo que se quiere contar a través de mí. Y siento que eso es lo que hace que la creación también fluya, que se pueda sostener. Obviamente hay un trabajo y ya vamos a hablar más adelante de eso, Moni, porque yo creo que hay una disciplina, juepucha, que es dura. Yo siempre digo que eso es como entrenamiento de alto rendimiento, ¿no? Ser una creadora autónoma, porque eso son una cantidad de cosas que van apareciendo en el camino, pero en ese momento de soledad y de estar conectada con tanto, te sientes como algunas personas lo llaman canal,
y sí, te sientes que estás comunicando algo que también ya se había sentido, pensado, de cierta manera que lo que hace es como ir expandiendo el bosque, ¿no? Todos nuestros proyectos no es que sean, o sea, ya son, ya venían siendo pensados, ya venían siendo sentidos, y por eso yo siento también que seguramente las que estamos aquí encontramos tanto esa fuerza de lo común, ¿sí? De qué es lo común, de realmente qué es lo que nos está moviendo. Y a mí sí me gustaría hacerte esta pregunta y ya luego todas podemos empezar a conversar, pero es acerca de la colaboración, de cómo tú sientes que se va tejiendo la creación en colaboración. Eso que estás preguntando es muy bello porque cómo existe la polifonía de voces, la polifonía de tejidos, porque son muchos tejidos que luego se manifiestan, por ejemplo, en un libro o en cualquier otra cosa que estemos creando. Y esa polifonía cruza tiempos, cruza personas, cruza espacios, cruza experiencias, porque, por ejemplo, este libro, en esa polifonía de este libro, yo siento que ahí están las voces de cientos de mujeres con las que yo he conversado en talleres, en consulta, y que me fueron mostrando. Está mi propia búsqueda, mi propio camino como mujer, pero también están mis ancestras de algún modo y lo que yo observaba y converso con ellas hasta el sol de hoy. Yo sigo conversando con mi madre, con mi abuela, con mis tías que se fueron algunas, otras están acá. Y también están entonces otras mujeres tejedoras que tienen otros saberes distintos a los míos. Entonces, la chica que hizo las ilustraciones, que se llama Evelyn, a la cual le tengo toda la gratitud porque ella se metió realmente de alma a cada una de las lecciones para buscar cuál era la ilustración que le salía para eso y lo buscamos, porque fue un trabajo de las dos. Y lo mismo fue, entre otras, con la correctora de estilo, con la editora, ahora en la distribución. Es un trabajo donde entran muchas manos y muchas dimensiones y muchos tejidos. Y una dimensión que si no está presente es muy difícil y creo que tiene mucho que ver con lo que tú dices, Marce, y es la dimensión espiritual, porque realmente somos canales en la creación, pero canales no de algo que está completamente fuera de la experiencia humana, sino como la divinidad se expresa a través de la experiencia humana y nosotros logramos de muchas maneras y con muchos lenguajes darle forma a eso y poderlo presentar en esta dimensión, en este mundo. Entonces, cuando uno ve un ceramista que está trayendo a la tierra unas formas, esas formas que trae esa cerámica tienen voces de muchísimas seres, comunidades, historias personales, todo. También cosas técnicas, porque hay cosas técnicas y hay oficio, lo que tú decías, en la creatividad hay oficio y el oficio es algo que es muy exigente. Entonces, como tú tienes esa posición humilde de estar escuchando todas esas voces y esas dimensiones y encontrar, en este caso, en mi caso, a través de la palabra, el hilo que las traiga a esta dimensión. Y en esa palabra que se llama materialización, para mí es eso, es como tú bajas toda esa información y la puedes transmitir a través de algo que puedes comunicar. Y en esa comunicación es cuando realmente es el parto de esa creación, para mí. Para mí es el libro, si no encuentra quien lo mire, lo atesore, lo consienta, lo quiera, lo lea, lo trabaje, pues no existe, para mí no existe. Y yo hay unas cosas que he hecho en la vida muy desprendidas, por ejemplo, con fluir, con artesanía, con aprendiendo a amarlas, con libros que he escrito, y la gente me dice, pero ese libro que es suyo, eso no es mío, ya no es mío, pero no saben cómo me alegra mi corazón cuando alguien me dice, en estos días una chica estaba trabajando con artesanía para presentar un proyecto y yo estaba feliz, es una chica de 20 y tantos años. Entonces, esos seres son los que en realidad están pariendo esa creación. Entonces, fíjense, son tejidos de tantos niveles en eso. Y ese momentico de la soledad, solo por ese pedacito que tú decías, para mí pues es una ceremonia. Yo quería decir eso. Es una ceremonia. Y eso son las ceremonias realmente. Cuando tú de pronto te sientas a trabajar y sabes que estás convocando muchas fuerzas y que estás convocando muchas experiencias y muchas voces y quieres crear algo que es sagrado, pero es sagrado eso que estás creando, no porque esté aparte, no porque sea mejor ni nada, sino porque sencillamente trae la sustancia de la vida y la sustancia de la creatividad juntas. Entonces,
Cuando tú tienes un libro, dices, ese libro está hecho de palabras, de páginas, de ilustraciones, de todo, pero en realidad está hecho de otra materia. Y eso lo sabemos en todo lo que es la literatura, en todo. Está hecho de otras materias que logran expresarse en esas palabras, en esas imágenes, en todo esto que está allí. Entonces, en ese momento siento que somos oficiantes de lo sagrado, cuando estamos en ese momento. Y no es fácil, porque es que nosotros estamos en un mundo donde la espiritualidad se ha vestido de mucha, ¿qué será la palabra? No quiero ser como mucha superficialidad, ¿no? Entonces, oficiar la ceremonia parece que es un asunto, no, pues divertidísimo. No, oficiar la ceremonia es exigente, es una cosa que te pone a sostenerte, a respirar, a estar presente, a frustrarte, a recibir información y no saber cómo plasmarla, a de pronto plasmarla y alegrarte al otro día leer y decir, "Ah, esto como que no". Entonces, es un oficio muy exigente también y en ese sentido es muy solitario. Ese momento es muy solitario en la creación. Ese momento en que tú le das forma a esas inspiraciones y a esas intuiciones. Y vuelvo, esto en un libro es muy claro, pero este café es una creación, cada encuentro, cada conversación. Y cómo estar ahí presentes de manera radical y asumida. Yo cerraría ahí. Me encanta estar presentes de manera radical y asumida. Ujú. Hóstica. Tal cual. Ahí. Ay, maravilloso. Bueno, yo quiero ceder la palabra, como circular la palabra también a quien hasta este momento sienta que hay algo que quiera compartir, preguntar. Adelante, por favor. Hola, Hola, me gustaría. Alexa. ¿Cómo estás, Marce? Bien, linda, adelante. ¿Qué tal, Mónica? Hola Alejandra. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por este espacio, de verdad que es como bien interesante lo que hablan del espacio creador. Y quisiera compartir y preguntar algo sobre un proceso de escritura que yo estoy haciendo, en donde estoy intentando hablar de temas que son un poco delicados relacionados a la violencia de género, en un contexto muy específico, que es como la música, de la que yo también he hecho parte. Entonces, claro, para poder escribir, he tenido que hacer entrevistas con muchas chicas y también con hombres, porque la idea del texto que estoy elaborando es como darle una mirada como muy global de lo que las chicas perciben por violencia y de lo que los hombres también perciben por violencia. Entonces, como que escribiéndolo, a veces las chicas siento que cuando, siento que hay una expectativa, ¿no? Porque es como la primera vez que se está escribiendo, digamos, de esta música y se está como que vinculando un tema pues sensible que es la violencia de género. Y hablarlo pues a veces pues hay que saber hacerlo, ¿no? Porque digamos que el texto que yo estoy queriendo hacer es como que, o sea, lo quiero hacer más reflexivo para pues que entre juntos creemos como alternativas y espacios seguros para las mujeres dentro de las agrupaciones musicales. Pero a veces siento, por ejemplo, eso, ¿no? Que las chicas dicen como que me muero por leer tu artículo, espero que te vaya muy bien, yo sé que, y a veces como que digo como que, bueno, y si no es lo que ellas esperan al final, entonces a veces como que me enfrento en eso, en el proceso creativo, ¿no? O sea, como cuando me siento a escribir, bueno, presento los bloqueos de siempre, que digo como que no fluye nada, o sea, bueno, pero esos días como que los he sabido sobrellevar. Pero cuando estoy escribiendo, pienso en las otras personas que participaron en el proyecto y que de alguna manera están esperando algo del artículo, del texto, y no sé cómo asumir eso, ¿no? No sé finalmente, o sea, es como temor, es como miedo que finalmente ese resultado o ese texto que estoy elaborando desde una pasión que es musical para mí, con otra pasión que son los estudios de género, entonces digo como que, claro, intento que se reúna todo lo que las chicas también dijeron, como que me contaron de lo que pasaba, pero entonces la pregunta es cómo afrontar ese proceso creativo eh, cuando hay más personas vinculadas, digamos, en ese proceso, ¿sí?
O sea, es información de ellas y hablo de ellas de manera indirecta y de ellos. Eh, pero le tengo miedo como a esa expectativa que tal vez está generando alrededor del tema, porque es como la primera vez que se está abordando de esa manera. Entonces, es eso, cómo abordar, cómo zafarse de esos miedos al momento de escribir y respetar la voz interna sin que eso te afecte, sin que te afecte la expectativa de los demás. Mm. Eh, voy a decirte lo que yo veo ahí. Pues estás lidiando con tu ego, ¿no? Entonces, cuando uno lidia con su ego, porque es con el propio ego, ¿qué es el ego? El ego es todo eso que se inventa, que hay alguien que tiene unas determinadas, claro, hay expectativas, yo no te digo que no, pero todo el contenido que tú le pones a esas expectativas es tu propia proyección, eso es tu propio invento de lo que la gente está esperando o no está esperando, por una razón muy profunda, y es que escribir, por ejemplo, es exponerse, es pararse desnuda en la mitad de una plaza, eso no hay nada que hacer. Y entonces cuando tú te paras desnuda en la mitad de la plaza, no puedes controlar lo que los demás van a mirar o no van a mirar. Tú solamente puedes hacerte cargo de pararte desnuda con toda la impecabilidad del amor y el trabajo de lo mejor posible que tú puedes hacer en ese momento, ¿sí me entiendes? Cuando tú te paras así impecablemente, como una bruja, que es como alguien que se hace cargo de sí y se hace cargo de sus palabras, de algún modo sueltas el control. ¿Cuál es el control? El control de pretender que lo que los demás recojan de lo que tú has hecho va como a satisfacer tus propias necesidades de tu propio ego, porque ahí vas a salir, siempre va a haber un misterio entre lo que tú expresas y lo que los demás leen o entienden o recogen o esperan, siempre. Es decir, eso es inevitable. Es completamente inevitable, pero es inevitable, y esto te lo quiero decir porque es un ánimo muy grande, en dos sentidos. Mucho más en el sentido amoroso y positivo en mi experiencia que en el negativo y de que uno defraude algo o se decepcione. A mí lo que me ha pasado con lo que yo escribo es que la gente lee cosas que yo ni sabía que yo había escrito o que yo no podía valorar o hacen con eso cosas que a mí jamás se me hubieran ocurrido. Es muy lindo ver ese proceso de cómo esto, y realmente esto es una entrega. Esto es como cuando tú pares un hijo y tú de algún modo lo acompañas, lo cuidas, lo alimentas lo mejor posible, pero luego lo entregas. Y en ese acto de entrega hay un acto sagrado. Y ahí no quieres controlar el destino de ese ser que tú ayudaste, de ese organismo que tú creaste, digamos, ¿no? Es como tú sembraste un árbol, lo haces lo mejor posible, le pones la mejor tierra, lo haces con todo tu amor y lo sueltas. Porque si tú pretendes controlar el árbol hasta el final de los tiempos, el árbol nunca va a tener la forma que en tu cabeza se te ocurrió, ¿me entiendes? Entonces, el ego en este caso es nuestro principal desafío, yo diría, ni siquiera como, es un gran desafío. Entonces, cuento una anécdota chiquita que a mí siempre me ayudó mucho. Cuando yo escribí el libro de literatura, yo escribí un libro de relatos literarios, y era como una deuda conmigo misma porque eso fue, digamos, bueno, yo tuve 3 años en México en que más o menos fui becada por mi marido, haga lo que quiera, y yo dije, yo quiero escribir un libro de literatura, tenía todo, las cajas, los relatos, todo, hasta que me senté frente al computador y dije, juepucha, tengo un montón de posibilidades de escribirlo y ahora ¿qué hago? Entonces descubrí que había una dentro de mí, esto es un truco que te voy a dar, que yo escribí este libro en México y estaba en Coyoacán, en un barrio muy bonito y muy particular. Y entonces esta parte dentro de mí quería ser famosa. Quería básicamente que ese libro causara un revuelo publicitario. O sea, mejor dicho, García Márquez era un pobre pendejo al lado mío. Pero no era toda yo, era como una partecita mía. Entonces, cada vez que yo me sentaba a escribir y escribía algo, pues a esa parte mía no le servía, le parecía charrísimo. Entonces, no, pero pues eso no. Hasta que yo dije, ok, vamos a hacer una cosa. Cuando me sentaba a escribir, me sentaba y respiraba y llamaba a esa parte mía. Esa parte mía, les aclaro, yo ya hace muchos años no fumaba, pero esa sí fumaba. Se sentaba de pierna cruzada y hacía una entrevista de, yo escribí este libro en Coyoacán, en México, tal. Entonces, yo lo que hacía, en vez de pelear con esa parte, yo la entrevistaba y le hacía poner en televisión. La entrevistaba, ella era muy importante, duraba como 5 minutos mientras ella era feliz y me dejaba escribir.
Entonces busca esa parte tuya que no te está dejando escribir y dale lo que necesitas. De pronto necesitas 5 minutos de fama, 5 minutos de aceptación, de amor, de que todas las chicas estén felices con lo que escribiste. Dáselo, dáselo. Respiras y te sientas y escribes lo que tú, hoy, tú eres el canal de ese, tú eres la creadora, tú eres la llamada a hacer esto. Nadie más. ¿Por qué? Porque estás ahí, estás en el cruce de caminos de lo que nos estás contando, la música, lo de género, las chicas, todo, tu voz adentro que te dice aquí hay algo. Y convéncete de una cosa, ese algo solo es tuyo. Eso es increíble en la creación. Ese algo solo es tuyo. Nadie más lo va a ver como tú lo vas a ver. Y ese es tu aporte al universo, no otro. Si eso para algunas personas es mucho o poco suficiente, eso no es tu problema. Tu problema es expresar eso que viniste a traer a la tierra y ser leal a ti misma, ser impecable y honrarte. ¿Mm? Entonces, al pedacito del ego que joroba por ahí, dale algo, ayúdalo un poco. ¿Mm? Muchísimas gracias, Mónica. Con gusto. Solo quería decir algo ya para dar la palabra a Lina, y es que eso que nos acabas de contar, Moni, creo que habla mucho de la creación desde el corazón y es el sentido del humor. Y hay una distancia entre quien crea desde su ego y quien crea desde su corazón. Y es que desde el corazón una tiene tantas posibilidades que termina riéndose de todo, ¿sí? Todo al final es un poco ridículo. Y entonces, qué lindo que nos dices eso porque pensaba en eso, ¿no? Como la Moni es muy, como trayendo estas cosas muy desde el humor, que eso, que bajan como las defensas también y nos devuelven de nuevo al centro del para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y es que el espíritu tiene mucho sentido del humor, el ego no. El ego es Sí, súper sí. gruñón, es gruñón. En cambio, el espíritu tiene total sentido del humor y siempre va a encontrar salidas, siempre. Y eso se contacta a través del corazón. Sí. Lina, adelante. Gracias, Marce, gracias por este espacio. Estoy muy conmovida porque pues es un llamado a una experiencia, es como una respuesta a una experiencia muy particular que vivencié esta mañana y que me cuesta mucho ponerlo en palabras porque fue algo que yo digo, siempre estoy convencida de que somos seres espirituales, pero cuando tengo ese tipo de experiencias, le tengo mucho miedo compartiendo como estamos llenas de miedo por muchas experiencias y es que, bueno, yo esta mañana hice pereza en el cuarto de mi mamá y caí dormida, pero no es la primera vez que experimento estar consciente de que estoy en el cuarto, pues en un lugar particular, que escucho de fondo las voces de mi familia, si están por allí, pero siento como que estoy en otra dimensión y percibí cosas muy bonitas, como a mi abuelita, vi a mi abuelita estando junto a mí, vi pues es muy, muy conmovedor, pero yo tenía mucho miedo y creo que es una cualidad que podría fortalecer porque puedo comunicar, pero yo lo que empezaba, yo era como a rezar, a rezar, a rezar, y como a no seguir sintiendo esa experiencia porque tenía mucho miedo, entonces es muy difícil para mí explicar, cuesta mucho también de creer y estoy ahorita como buscando respuestas porque experimento eso que es dista mucho de un sueño. em, y bueno, como que explorar más esa parte espiritual, muy, muy ansiosa de leer tu libro y bueno, de explorar más esa parte. Gracias. Desde que te vi, dije, esta chica trae algo. Ahorita en las fotos te vi y dije, uf, es que esto que estás diciendo es un gran regalo, Lina, porque mira, nosotros somos seres multidimensionales, pero estamos condicionadas a tenerle miedo a eso. O sea, Sí, nosotras podemos vivir en esta dimensión, pero podemos traer información de otras. De hecho, todo el tiempo lo hacemos. Lo que pasa es que lo hacemos de modos muy preestablecidos dentro de esta cultura
pero cuando rompemos un poco eso y empezamos a entender que tenemos esos canales de comunicación tan posibilitantes y tan hermosos, claro, nos entra el miedo. De ahí la figura de la bruja. Yo quiero hablar un poquito sobre esa figura. ¿Y por qué el libro es una senda, es un camino? Fíjate, porque, claro, la bruja es un arquetipo, sencillamente es por honrar un arquetipo de mujeres poderosas, de mujeres que honramos por toda la historia que hay allí, pero sobre todo eran mujeres que desobedecían algo, que subvertían cosas, y por eso pasó lo que pasó. Y esa subversión que hacían esas mujeres, incluso algunas quizás sin saber que ya había llegado la Inquisición, yo digo que algunas se seguían haciendo parto y no se habían enterado de lo que estaba pasando, y claro, luego ya les llega todo el castigo, y el castigo tremendo siempre va a ser al conocimiento. Todo tipo de conocimiento que transgreda una visión que tenemos racional y materialista de la vida. Entonces, todo lo que se sale de la visión racional y materialista nos asusta, porque realmente tenemos un condicionamiento en el cuerpo tremendo, tremendo, pero una cosa que yo haciendo procesos con chicas, con mujeres, a veces algunas tienen memorias de haber sido realmente apaleadas, realmente metidas en cuevas, o sea, cosas muy profundas y muy poderosas de toda esa historia que, digamos, está escenificada en la bruja, pero va mucho más allá de la bruja. Toda mujer que pudiera aportar su poder y hacerse cargo de esa intuición. En los hombres hay otra historia también de represión, pero yo hablo de la de las mujeres en este momento. Entonces, ¿qué te pasa? Fíjate tan lindo, tú estás en el vientre de tu madre en ese instante, estás en la cama de tu madre, en el cuarto de tu madre, tú no estás en cualquier parte. Y en ese sitio sagrado logras confiar tanto y sentirte tan conectada que conectas tus ancestras, por ejemplo, y que conectas seguramente muchas imágenes de muchas dimensiones hermosas y también pueden ser duras, no siempre va a ser una cosa luminosa, alegre, a veces puede ser cosas fuertes también, pero que tú dices, pero si esto no es material, no es racional, qué susto. Claro, qué susto, me van a quemar, pues poco más o menos, me va a pasar algo muy horrible. Entonces, en la senda de la mujer poderosa se llama porque es una ruta donde poco a poco aprender, para mí, el resumen es a habitar el presente y a conectar desde ese presente profundo la comunicación y la información que viene de otros planos. Hay unos saberes, hay unas herramientas, por así decirlos, que son al final muy concretas, digamos, pero que no tenemos muchas veces acceso. Entonces, por ejemplo, el poder respirar en conciencia, el poder soltar el pasado, el poder asumirnos en presente. Y hay una cosa muy fuerte allí y en tu camino me parece importante, y es como tomar la fuerza de sostenerte. Tú necesitas trabajar eso. O sea, tú necesitas trabajar el sostenerte ahí y decir, yo esto lo percibo, yo esto sé que hay cosas acá para mí, información para mí. Yo sigo sosteniendo mi vida cotidiana también, no necesito tampoco escaparme por ahí. Estoy aquí y ¿qué voy a hacer con esta información? Pero yo soy suficientemente poderosa para sostenerme. Entonces, por eso la carátula del libro, que es esta chica que está caminando y está cargando un morralito que tiene como unas hierbas y unas cosas, es ella sostenida en sí misma, ella caminando. Ahora, sí misma no significa separada de los demás ni separada del mundo, sino caminando su camino. Y como yo siempre digo, con piernas fuertes. Necesitas piernas fuertes. Ahí está con toda, ahí lo muestra Marce ya con todo el fondo. Entonces, ¿cómo nosotros nos empezamos a visualizar como mujeres con ese poder de no solamente traer esa información, sino expresarla al mundo y sostenernos ahí? Que parte de lo que de la pregunta anterior tiene que ver con qué miedo sostenerme luego ahí afuera. Eso que eres canal, permítelo, fluye, saca de ahí la información que necesites, haz lo que tú consideres con eso y sostente muy centrada en el presente. No te dejes robar de la fantasía, sobre todo. Bueno, Gracias. con gusto. Wow. Esto que limita tanto en la creación, el miedo a ser vista, ¿no? Como esto de, claro, tú creas y cuando ya pariste, te van a ver a tu criatura, pero no eres responsable, como le decías a Alexa, de
las interpretaciones de las demás personas, ni de si les gustó o no les gustó. Pero no sé si tiene que ver también con la construcción de la feminidad que hemos estado sosteniendo a lo largo de la historia. Las mujeres ponemos mucho el valor en la mirada externa y es como si, como que si no les gusta, es una, voy a decir una palabra, es una mierda, ¿no? Es como, Sí, no, no vale. no vale nada. O sea, esto que hice, estas horas, mi oficio, tal, es una mierda, ¿sí? No tiene valor, o porque no lo compraron, o porque no llegó nadie al taller, ¿no? O porque, sí, y tanto que me esforcé y tal. Me gustaría que nos compartieras un poquito como sobre eso, cómo ir destejiendo, que yo siento que tiene que ver con el amor propio o el amor interior, y es que hay que echar mucha raíz para adentro, mucha, o sea, eso es un trabajo de todos los días. Cómo dar valor a mi creación, no desde la aprobación externa, sino que ya es como, no necesito que nadie legitime mi existencia, porque estoy esperando que alguien legitime mi existencia a través de esta creación. A veces esperamos que sea la familia la que legitime nuestro valor. Entonces voy a hacer esto para demostrarle a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, o a mi pareja, o a mis amigos, amigas, quién soy. ¿Qué camino hago para que de verdad vean que soy hermosa o que soy inteligente o que soy... Y creo que ahí se sufre mucho, como que nos lastimamos. Sí siento que nos lastimamos en este querer buscar la aprobación. ¿Y qué pasa, Moni, cuando las cosas no salen como nos imaginamos? Que es Claro. un montón de veces. ¿Y qué pasa? No pasa nada, ¿no? De verdad, yo también lo he ido viviendo. Como, de verdad no pasa nada, te inventas otra cosa. Ya, pero a veces como este dramatismo que le ponemos, se nos olvida que estamos probando cosas. Son experimentos, ¿no? Es como un laboratorio todo el tiempo, esto de la creación. Y también siento que las creaciones tienen temporalidades, ¿sí? O sea, tú no vas a estar con este libro, ¿sabes? Toda la vida orando este libro. Seguramente ya te estás pensando en otra cosa. Ya. Ya empezaste a pensar en otras cosas, ya la soltaste, ya sabes que la creación tiene un destino, pero que no tiene que ver de nuevo con el control que tú haces de ese destino. Estás participando, obviamente si te llaman a charlas aquí y allá y te inventas cosas, talleres con esto, pues lo vas a hacer, pero sostienes desde la libertad y desde la confianza, ¿sí? No desde el control, que siento que ahí también nos lastimamos y nos frustramos un montón porque algo que yo vengo sintiendo últimamente es que la vida sí tiene una agenda. O sea, el espíritu sí tiene su agenda y lo que va haciendo es como trayéndonos citas, momentos en donde mira, esto te lo tenía guardadito, desde que no es solo el deseo, ¿no? Como hay otras cosas ahí. Hay otras cosas. Tocas demasiadas cosas importantes, no, maravilloso, demasiadas y qué chévere. Me traes varias imágenes, una de esas es, voy a tratar de retomar varias de las cosas que dices. El día del lanzamiento del libro, yo empecé a imaginarme qué me iba a poner y entonces yo dije, y no me pregunten por qué, yo no dije esta palabra que voy a decir, sino luego vi que eso era lo que yo quería, que yo me quería vestir como una samurái. Y entonces, en ese momento yo no sabía que eso era una samurái, sino que yo dije, yo quiero una presencia así, me compré una capa y una falda roja, pues, falda pantalón roja y me hice aquí un coso y entonces cuando iba a buscar el maquillaje, lo único que encontré fue samurái y yo dije, claro, eso era lo que yo quería. Y yo no entendía, no entiendo muy bien por qué, sí entiendo en un nivel y en otro nivel no. Y entonces yo me paro por primera vez y ya les digo por qué por primera vez frente a en este lanzamiento y siento que llego a un lugar donde ya no necesito un montón de velos que me escondan, que me pongan allí cosas para no verme demasiado, para esconderme de un montón de cosas, para no ser vista, porque creo que lo que Marce dice parte de una cosa muy importante, y es que nosotras, el programa patriarcal, uno de los más profundos que yo he ido encontrando, tenemos muchos que son obvios, pero el más importante es nosotras no debemos ser vistas, o sea, está prohibido ser vistas. Y ser vistas inmediatamente tiene una connotación negativa, por algún lado.
esta mujer tan ambiciosa, esta mujer tan mostrona, esta mujer tan exagerada, tan lo que sea. Entonces de pronto verme yo ahí parada con mi falda roja y mi extraño peinado acá, que yo no soy muy de pintas así muy. Y fue como asumirme y decir, yo ya me puedo parar frente al mundo desde mí, desde lo que yo tengo por entregar, desde valorar eso que tengo por entregar, desde respaldarme a mí misma, sobre todo eso, honrarme y respaldarme a mí, que ese es el amor propio del que tú hablas. Pero yo recuerdo un camino larguísimo en mi vida poniendo velos, cortinas, para siempre estar como detrás de esos velos, de esas cortinas, y de pronto quitarlas y decir, esto es mi palabra, esto es lo que yo tengo por decir, esto es lo que yo tengo por proponer. Creo en que es valioso, también sé lo que tú dices que es efímero en un sentido, digamos que son un montón de hallazgos de un montón de años y años y años de trabajo con mujeres, porque lo que tiene el libro es que reúne muchos años, mucho trabajo, pero a la vez también es efímero. O sea, yo ya estoy pensando en otras cosas. Es más, tener que estar con el libro un rato me cuesta, porque yo soy, como siempre le digo a Marci, yo soy Aries, yo ya me estoy inventando otra cosa, entonces yo ya estoy como, ay, ahora quiero hacer tal cosa y me tengo que yo misma como, ¿sí? Pero siento que lo que dices tú de estar ahí paradas y ser vistas y soportar ese ser vistas, porque es que es duro. No es solamente por la palabra que nosotras tengamos sobre nosotras, las vergüenzas, las exigencias, sino hay una mirada muy dura sobre las mujeres también creadoras, una evaluación muy fuerte, una exigencia muy fuerte, que para mí es diametralmente opuesta a lo que le pasa a los hombres, y es que los hombres se creen que cualquier estupidez es una gran creación. A mí me sorprende, la verdad los envidio a veces, porque yo digo, yo me acuerdo en la universidad los profesores decían unas cosas y les parecía que todo era tan importantísimo lo que decían, y cada uno era dueño de una teoría, iba por la universidad echando su teoría y nunca les daba ni pena. Y yo a veces, hoy me acuerdo, yo siempre los vi un poco tontos, la verdad, pero ahora sí que los veo rebobos y digo, pero con qué descaro cada uno se sentía fundando un universo, porque de verdad eso es muy de los hombres. Y las mujeres detrás ahí como, ay, qué universo tan bonito. Entonces, ¿cómo volver nosotras a decir, no, momentico, nosotros no podemos estar en el otro extremo, donde tenemos que hacer unos esfuerzos desmedidos para que algo tenga valor, tenga sentido, sea algo que sirve para las demás personas, por ejemplo? Entonces, encontrar ese equilibrio para mí ha sido todo un tema con el ego también, porque entonces ser vista, pero ser vista como desde una esencia mía y no desde una cantidad de pretensiones. Entonces también me ha tocado recoger un montón de hilos, así como la que quería ser famosa escritora, la que quiere salvar a todas las mujeres del mundo, la que quiere decir la palabra más inteligente, la que quiere ser súper no reconocidísima en las redes, entonces yo quiero ser Sayiva, la que todo el mundo, sí, todas esas que yo tengo alrededor o que uno tiene, llegar a ti y decir, bueno, pero yo, ¿qué es lo que tengo por contar, por ofrecer? Es esto, ¿no? Y ese es su valor. Y no es un valor pequeño, lo que quiero decir es el valor propio, es el valor que está ahí. Y es el valor que viene de lo que yo le decía a Lina ahorita, de que solo tú o Alejandra era, solo tú puedes ser el canal de eso, nadie más. Y eso es maravilloso. Entonces, creo que es un camino de amor propio, como tú dices, y también yo le decía a Lina que dejara un poquito no que la dejara, sino que se cuidara de mirar lo de la fantasía, porque tenemos muchas fantasías sobre los logros. Y cuando Marce dice que esto va de que muchísimas veces no salen las cosas como si nos imaginamos, yo te diría, nunca sale como nos imaginamos, nunca. Porque precisamente lo que estamos haciendo es como una investigación de la realidad, un laboratorio con la realidad. Y en ese laboratorio con la realidad estamos ensayando muchas cosas que además las mujeres históricamente no hemos tenido la posibilidad de ensayar, de decir, ¿qué pasa si yo hago esto o escribo esto o publico esto o hago lo que sea? Para mí es esa posición de investigadora y esa posición de aprendiz. Son las dos posiciones que yo diría a mí me ayudan mucho a crear. Y el humor, ¿no? Porque obviamente yo estoy ahí parada en el lanzamiento vestida como una samurái, y por un lado estoy muy seria asumiendo mi papel porque me dio por ponerme esa ropa, pero por el otro lado estoy cagada de la risa de mí misma, de verdad. O sea,
A mí me da mucha risa porque es como cómo me presento al mundo, cómo cuido cómo me presento al mundo y honro cómo me presento al mundo, pero tampoco me amarro a lo que yo estoy haciendo ahí, tampoco pienso que esa es una identidad estática en mí. Y yo siento que las identidades estáticas son una de las cosas que más malas jugadas nos hacen. Por ejemplo, yo soy feminista, entonces como feminista solo puedo hacer esto, 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 esto. Perdónenme, yo soy mal habladita a ratos, me cago en eso. O yo soy chamana, entonces yo no me puedo pues hacer unos rayitos porque las chamanas nunca se hacen unos rayitos, suponiendo. ¿Cuáles son esas identidades estáticas que yo termino asumiendo y que no me permiten entonces fluir en muchas posibilidades? Y en ese sentido, ser aprendices, ser creadoras, arriesgarnos, frustrarnos, porque esa es la otra. También nos venden muchas fórmulas de éxito ahora, de que tú haces esto, esto y esto y ya, mejor dicho, montaste la gran cosa. Y yo siento que, y lo digo en el libro, les digo, o sea, el conocimiento de la vida, no me refiero a lo teórico, siempre hay que quemarse los pies, siempre. Si no se queman los pies, si no se rasguñan, si no en un momento, pues con las ramas, no que se rasguñen ustedes, si no ganan esa fortaleza de los pies quemados, no van a poder traer a la tierra cosas valiosas y sostenibles en el tiempo. Ahora, no tenemos que sufrir de una manera martirizarnos, pero sí es exigente y es frustrante por momentos. Y ahí maduramos, porque empezamos a matar ilusiones y a matar fantasías, que es uno de los oficios que más me gusta en la vida a mí. A mí me encanta matar ilusiones y fantasías mías, por supuesto, no de los demás, porque es como un ejercicio de insecticida, ¿no? Como todas esas fantasías, todas esas ilusiones que no nos dejan habitar lo real y encontrar la belleza de lo real y encontrar la dificultad, pero la ganancia tan grande que tiene lo real, tan maravilloso. Entonces, bueno, eso como algunas de las cosas que dijiste, que eran muchas más. Divino. Bueno, ¿quién más quiere poner su palabra? Yo adelante. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, Yo pude Johanna. asistir al lanzamiento y fue hermoso. Me gustó mucho, el lugar estaba súper bonito. Gracias. Y sentí mucho amor en el lugar. Mm. Yo tal vez quisiera como hacerte una pregunta porque yo siento que parte de la creación implica como arriesgarse y como ya lo habíamos hablado, como exponerse, ¿cierto? Y parte de eso está en decidir, ¿cierto? Como que uno tiene que tomar decisiones y como arraigarse en sus decisiones. Y siento que, por ejemplo, hace poco yo tuve que tomar una decisión entre dos universidades y a cuál irme a estudiar, ¿sí? Y para mí ha sido, creo que, dos cosas como me han inquietado desde que tomé la decisión. Y una es porque una tiene que ver con la decisión en sí misma, como que pienso que hay una parte de mí que cuando como que la abruman las posibilidades, ¿sabes? O sea, como cuando tú, que supongo que está muy relacionado con lo que comentaba la primera compañera hace un rato, como sentarse a escribir y tú dices como, pero podría escribir de todo, pero hay, o sea, como que parece tan grande el universo y las posibilidades que yo siento que uno se puede abrumar, ¿sí? O sea, se puede sentir como, no, pues uno puede tambalear. Y así me sentí yo teniendo que tomar esa decisión porque para mí era, por un lado, escoger entre las dos universidades. Yo sentía que había una presión enorme y también sentí que la decisión, como que algo me llamaba hacia un lugar, pero como una parte de mí, alguna de esas, alguna de las que habita en mí, me llamaba hacia un lugar y otra, por ejemplo, la que busca la fama, me llamaba hacia otro lugar, ¿sí? Y para mí fue como muy difícil tomar esa decisión. La pregunta en sí es como, pues sí, cómo arraigarnos en esas decisiones que tomamos que muchas veces todas las que habitan en nosotras, pues nos hacen, nos gritan, ¿sí? Cuando las estamos tomando, siento yo. Y la otra pregunta es porque
muchas veces siento que, que hay un mundo como académico el que pareciera, el que pareciera ser como opuesto a, por ejemplo, a este tipo de feminismo, ¿sí? Y tal vez tú, con tu experiencia, sepas cómo uno podría tratar de ponerlos a dialogar más. Eh, porque yo quiero creer que existen formas de ponerlos a dialogar y que no necesariamente uno tiene que decidir como o es una cosa o es la otra. Esas dos. Joana, una pregunta. Si tú cierras los ojos un segundo ahorita, ciérralos y respiras un segundo, ¿la decisión que tomaste la tomaste con el corazón? Sí. Sí, cierto. Y estás segura, ¿cierto? De esa decisión desde el corazón. Sí. En el corazón. Okay. El corazón es el uno. El corazón es donde se une todo, es el centro, ¿sí? El centro del corazón. Y estoy hablando literal, no es una cosa simbólica de que lindo el corazón, no. Resulta que ahí en el corazón la información que llega es sintética. Y entonces viene y te permite ver un camino que está señalado por tu espíritu, por tu alma, mucho más profundo y mucho más certero. Es curioso, es certero, pero están las otras voces, como decir la que dice, uy, no, pero es que esta universidad, obvio, ¿no? Y es muy difícil decirle a alguien que decida siempre desde el corazón, porque hay muchas consideraciones, claro. Pero lo que sí te digo es que cuando uno no decide con el corazón, siente el malestar y luego sabe que tarde o temprano le va a tocar cambiar de rumbo, porque hay algo en ti y en la medida en que te vuelves un ser más consciente y más conectado contigo, ya no te puedes violentar tomando decisiones desde el ego, porque sabes que realmente no va a pasar ni siquiera la fantasía que tienes, o sea, de que vas a ser famosa o que vas a obtener esto, ni siquiera, es que ni siquiera. Pero por otro lado está la valentía de seguir el corazón, porque seguir el corazón exige valentía, mucha valentía. Y valentía y confianza en que hay una ganancia enorme, pero está encerrada en el misterio la ganancia. Es decir, la ganancia del otro, de la universidad tal, es muy obvia. Ah, no, pues es que está el prestigio, lo que sea. La ganancia del camino con corazón muchas veces es misteriosa, pero es enorme. Pero ir allá a lo desconocido, a ver esa ganancia enorme, exige valentía, exige mucha valentía, porque exige decir, yo creo, Marcia hablaba de cómo el espíritu tiene una agenda. Y entonces es entrar en diálogo con esa agenda. Cuando uno dice, pues si mi corazón me está guiando esto, voy a hacerlo. Ahora, lo otro es no creer que porque uno decide con el corazón, no va a tener desafíos, frustraciones y lo que sea, ¿no? Porque pueden ser grandes iniciaciones las decisiones del corazón, grandes iniciaciones. Pero esas iniciaciones que son necesarias para el camino del alma de uno no las puede someter a la obligación de que siempre sean placenteras, de que siempre sean, sí, bonitas, que todo sea perfecto. El camino del corazón es un camino exigente también, de otra manera. Lo que sí sé es que exponencialmente la energía que genera es mucho mayor. Entonces, cuando tú pasas por ahí, recibes una energía enorme. ¿Sí? Cuando ya decides, lo haces, eres valiente, empiezas a decir, uff, tengo mucha más energía para crear. Eso es la energía creativa, además. Entonces, lo que tú dices es, pues, esos desafíos que tenemos todo el tiempo. Y todas esas voces que tú dices, generalmente las voces son parte del ego, todas, todas, todas. Y no por eso son ni malas, ni hay que rechazarlas, ni pegarles, ni pelear con ellas. Yo le digo a todo el mundo, no le dé palo a esas voces, escuchémoslas, démosles a cada una alguna posición. Yo les digo que hay una mesa redonda dentro de nosotras y cada uno de esos seres tiene un papel, pero ninguno manda. Manda la conciencia, manda el corazón. Eso por un lado. Y por el lado de los diálogos entre la academia y, digamos, un feminismo más pegado como a la vida, a lo ecológico, a lo espiritual, porque diría yo que eso es como la caracterización, al cuerpo, lo siento. Eso es un tema muy largo, de muchos años. Yo empecé en la universidad haciendo muchos de esos diálogos, no tratando, se hicieron muchos diálogos en su momento en la universidad cuando yo estudiaba.
Y, por ejemplo, con el tema del cuerpo, nosotros estábamos trabajándolo muchísimo en ese tiempo, pero la academia tiene unos ritmos y unas condiciones de existencia propia, de sostenerse, de ser institución, que lo hacen muy lento, muy lento. A mi juicio, la academia es muy lenta. Entonces, es decir esto en la academia, pues me cuelgan, pero yo me acuerdo, Ángela María Robledo, cuando fue decana de la Facultad de Psicología, yo le dije, ay, Ángela María, ahora sí montemos una cosa sobre esto, 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 y ella soltó la risa y me dijo, Moni, si estoy tratando de pelearme un seminario de Jung, usted está como 25 años después de esto, después hablamos. Entonces, no porque esto sea una cosa que es mejor que lo que se hace en la academia, es que la relación que tiene estos caminos con la vida la hace muy orgánica, entonces su comportamiento es distinto. Es diferente, son dos animales de dos ritmos distintos. Digamos que es un oso con un colibrí o algo así. Sin embargo, yo estoy de acuerdo contigo 100%. Yo siento que esos diálogos hay que mantenerlos siempre abiertos y fecundarse unos a otros también desde la academia, fecundarnos. Hay cosas muy interesantes que empiezan a trabajarse desde la academia a otro ritmo, volvemos, porque requieren otros tiempos. Pero yo sí creo que esas líneas de fecundación mutua deben estar abiertas todo el tiempo y quien está en la academia, ojalá abrirse a escuchar estas cosas. Para mí fue muy sorprendente que cuando yo presenté 3 lecciones para brujas en la Javeriana, hace muchísimos años, que eran apenas las lecciones, los textos, esa vez que estuvimos allá, una persona me criticó muy fuerte porque me dijo que no, que eso era para burguesas, preguntarse por ser bruja y el desarrollo interior y todo esto del desarrollo interior, eso no era para todas las mujeres víctimas de violencia, y bla. Y saco el libro muchos años o varios años después y esa misma persona me hace un comentario bellísimo, reconociendo, porque creo que entiende hoy en día y me alegra un montón, que el trabajo interior es indispensable, por ejemplo, para trabajar con mujeres víctimas de violencia, o etcétera, y que no son dos mundos, un mundo político o teórico allá y un mundo como el interior, sino que esos mundos se tienen que conectar, se tienen. Entonces, me parece muy válida tu inquietud. No te diría así o asá, porque me parece que eso depende de tantas variables. Yo intento escribir de una manera juiciosa, pero tampoco me puedo someter a los criterios de la academia porque entonces no logro sacar lo que yo necesito, o sea, sacar mi voz. Entonces me toca transgredirlo, de algún modo, no, yo ya perdí esa costumbre de obligarme a hacerlo desde una visión académica. Y me gusta. Una cosita chiquita, una amiga mía de la UNAM de México, ella es filósofa y cogió un libro mío que es sobre las niñas en explotación sexual comercial, se sentó y lo leyó, se llama Aprendiendo a amarlas, y como ella es filósofa de la UNAM, académica, cuando acabo de leer, de verdad me miraba y me decía, Moni, ¿usted cómo escribió esto? O sea, aquí usted está diciendo lo que se le da la gana, y yo le dije, pues sí, o sea, ¿qué hago? Esto fue lo que yo pude decir, lo que a mí se me dio la gana. Entonces, lo que digo es, ojalá pudiéramos permearnos más entre la academia y todo este camino. Yo tengo una duda. Yo hace poquito me gradué, ¿no? De profe, de sociales, estoy lo más de contenta. Me gusta mucho esa carrera y siento que como que fue mi forma de empezar a indagar en mi mundo interior. Hay personas que es la música, otros que, no sé, otras cosas. Para mí fue por ahí donde yo empecé como a abrir los ojos de otra manera. Entonces yo soy feliz aprendiendo sobre eso porque empiezo a indagar más adéntrico sobre lo que siente. Bueno, entonces cuando uno va a enseñar que está todo el tiempo aprendiendo, pues es como muy importante esto de la creación, ¿no? Y uno a veces como que se está preguntando cómo hacerlo y demás, y tener todas estas palabras, pues me nutre mucho porque me ayuda a continuar como despertando eso que uno está indagando. Sino que últimamente me pregunto mucho por el lugar y el momento en el que uno crea. O sea, yo digo, bueno, uno está creando cosas pequeñitas, ¿no? Desde que hace un almuerzo, desde que hace una carta. Sí, como cuando uno se va a encontrar con una amiga y le quiere decir algo especial. Pero ya cuando llega como momentos de la vida, en este caso a mí que ya me pide como un trabajo más formal y la vaina, eh, no tengo problema con eso porque pues por este momento de la vida estoy como contenta con el trabajito que me espera si es que se da.
pero me pregunto mucho por el lugar, o sea, cómo uno va encontrando un lugarcito donde crear ya en eso a lo que se quiere dedicar. Ahorita yo tengo otros trabajos en los que estoy contenta. Yo me tengo que enviar correos, yo soy feliz enviando correos, sí, porque como que en los lugares donde estoy, pues sí, ando contenta. Y si continuara ahí, no tendría problema, pero sé que hay una parte de mí que está igual a la espera como de mi propio proceso. Entonces, me pregunto por el lugar y también por el momento de si ya irme pensando qué hacer un montón de cosas cuando ya tenga pues mis momentos de ser profe o espero cuando ya se esté dando, porque como parte de las prácticas y todo, hubo lugares donde estuve trabajando. De hecho, un lugar en el que estuve 3 años trabajando, trabajo no remunerado, eh, pero, pero bueno, como que igual me ayudó a crecer muchísimo y sigo contenta y me pregunto cómo incluso si continuar ahí, pero sé que pues mi sostenimiento económico básico no va a alcanzar continuando en esas. Entonces sí, como que me pregunto mucho eso porque pasé mucho tiempo la vida muy afanada. Entonces salí rápido del colegio, entré rápido a la universidad, estudié, lea, escriba, trabajos por allí, trabajos por allá, y llegó un punto donde me tocó parar, pero total. O sea, solo tenía relación con el núcleo familiar y ya. Paré, caminaba hasta rápido, hablaba más rápido de lo que estoy hablando ahora. Todo era súper rápido. Ahora como que voy tan lento que yo digo, ¿cómo será que ya está como problemático de pronto ir tan lento, como que no me afane tanto lo del trabajo, como que no me afane porque, pues sí, porque tampoco soy solo yo en esta vida, ¿no? Como están mis papás que requieren más apoyo, mi hermana, y yo también me sentiría mejor, pues, en ese apoyo, ¿no? Yo sí, eso me inquieta un poco, un poco, un poco mucho. Mm. Y ya, era eso. Muchísimas gracias. Y yo creo que Erika traes cosas demasiado importantes sobre la creación de las mujeres, además. Y es que es el tema del tiempo, el espacio, los recursos económicos, porque yo creo que esto no podemos quedarnos como muy solamente en lo etéreo, sino cómo hacemos para crear cuando tenemos que trabajar, cuando tenemos que sostenernos, cuando, qué es lo que está, cómo se cruzan todas esas variables. Y yo creo que eso que te inquieta a ti, no eres, o sea, nos inquieta a todas, de algún modo. Yo molestaba mucho en unas conferencias en que yo decía que los hombres sí efectivamente tenían algo que nosotras no y que por eso ellos han hecho todo lo que han hecho. Bueno, una de las razones por las que han hecho todo lo que han hecho. Y mientras las mujeres se revolvían bastante histéricas en los asientos, yo les seguía preguntando, ¿ustedes qué creen que los hombres tenían que nosotras no? Los hombres sí tienen algo, han tenido históricamente algo que nosotras no. Piensen que es lo que los hombres tenían que nosotras no. Y es muy simple, esposas. Entonces, resulta que el mundo fue configurado de un modo en que los creadores tenían esposas y esposas que además se terminaban siendo sus asistentes, admiradoras, sostenedoras emocionales, etcétera, etcétera. Nosotras estamos en un mundo donde afortunadamente estamos volviendo a crear relaciones de apoyo ya a nosotras también, tanto con compañeros hombres o compañeras mujeres, otro tipo de relaciones de pareja, por ejemplo, o de amistad o con la familia, donde se necesita el apoyo. Y viene una cosa que Marce decía hace un rato, hay que crear con redes, de algún modo se necesita el apoyo de otras personas, de otras posibilidades, parejas, bueno, lo que sea, porque uno solo es muy difícil, es muy, muy difícil, necesita eso de la habitación propia de Virginia Woolf, es absolutamente relevante hasta el sol de hoy. Entonces, yo siento que las condiciones materiales de la creación son todo un tema y una pregunta. Sin embargo, también creo que no podemos crear un antagonismo, porque, por ejemplo, tú me hablas de tus clases y de lo que tú estás haciendo donde estás enseñando y eso, y siendo que ahí estás creando en esa cotidianidad
pero yo estoy segura de que empiezan a aparecer preguntas, temas, reflexiones que atraviesan lo inmediato y empiezan a ser más amplias, ¿sí? Que son cosas que te empiezan a inquietar de otra manera, que son indagaciones de ti e indagaciones de lo que haces y de lo que empiezas a entender sobre lo que haces. Debe haber muchísimas indagaciones. Y yo siento que yo por muchos años solamente sistematicé mucho de eso. Lo guardé, lo escribí, como que creí que algún día yo iba a hacer algo con eso. Porque para yo llegar a este libro de mujeres, o sea, yo tuve que hacer muchos talleres, vivir de eso, muchas consultas, vivir de eso, muchos retiros, vivir de eso, pero siempre muy atenta y reflexionando mucho sobre cómo era el proceso de esas mujeres en esos espacios. Y poder luego plasmar eso en alguna manera, si es que ese es tu llamado, si es ese tu llamado. Pero por el otro lado hablas de lo lento y de lo rápido y de tu tema dentro de ti. Y eso es muy importante porque siento que en el mundo nos exigen una velocidad, que eso también tiene que ver con las condiciones de creatividad y de creación, una velocidad productiva, donde nos tenemos que olvidar por completo del mundo interior, de nuestra imaginación, de nuestra inspiración, y bajar la velocidad es la única manera y encontrar tiempos de soledad, yo te diría tiempos pequeños, grandes tiempos de estar sentada contigo misma frente a una velita, frente a un cuaderno, como regalarte momentos donde tú te crees a ti misma, básicamente te crees a ti misma que esto es valioso. O sea, que es valioso eso que a ti se te ocurre, que eso que tú estás viendo, o que quieres pintar, o que quieres lo que sea, y darte esos momentos, porque son momentos que van poco a poco creando la posibilidad de la creación. Y siento que nosotras no damos esos momentos muchas veces, y son momentos de conexión contigo. Así como nos hablaba Lina de ese momento de conexión, ella puede hacer algo con ese momento de conexión también. Entonces yo te diría que esto de que vas lento y que si los demás no importa, tú necesitas ir lento porque necesitas darte cuenta de ti. Y darte cuenta de ti te permite empezar poco a poco a cómo construir una vida, porque es que la creatividad no está dada principalmente para mí en objetos, en proyectos, sino en la propia vida. ¿Cuál es la vida que estoy creando? A mí me parece eso más importante que crear un libro, la verdad. O sea, si mi vida no es una vida con una cierta alegría, con un bienestar, con una coherencia, con una tranquilidad, pues ¿para qué el libro? En cambio, para mí la creatividad sagrada es la creatividad de la propia vida. Y eso es una obra de arte y es la más importante para mí. Y es cómo son mis días, cómo camino, cómo respiro, cómo me atiendo internamente, cómo me escucho. Y entonces cómo también voy creando una vida que resuena como con esas búsquedas y como con esas necesidades interiores mías, donde no es que siempre estoy de fiesta, pero siempre estoy cómoda. Yo siempre le digo a las chicas, necesitamos estar cómodas en nuestra propia vida. Y eso nos aleja de un montón de símbolos de lo que significa ser exitosa, famosa, todas esas cosas. Entonces yo tengo que crear algo que sea, pues, maravilloso. No. Después de muchos años yo hago este libro, lo hubiera podido hacer o no hacer, pero mi vida sí es algo que está completamente bajo mi responsabilidad y mi dominio espiritual, porque a eso vine, a crear una vida, unas relaciones, también una forma de relación con las personas. Lo que tú dices de tus papás es muy importante. Están tus papás, esa es la vida no estamos allá como inmersos en una cosa hermética, vacía. Están los hijos, yo crié 2 hijos y mientras los crié, pues hacía lo que te digo, por momentos escribía cositas, bueno, por trabajo escribí mucho y eso fue una gran ventaja para mí porque gané mucho oficio escribiendo en el trabajo. Pero finalmente lo que te digo es tú y tu vida son tu creación. Todo lo otro que se exprese afuera en otras formas, maravilloso, porque son frutos también, como un arbolito. Entonces los limones del árbol de limón. Pero lo importante es cómo vives tú, cómo te sientes tú contigo. Y entonces qué proyectas a tu propia existencia. Y el amor que siembras también con todos los seres que están contigo. Hermoso. Mm. Porque sentía también como, bueno, esto último del amor que siembras, y es que la creación también es
es una expresión de amor y es, mira, este libro es tu legado, tú lo llamas así, ¿no? Es tu legado. Y seguramente, pues yo quiero que cuando mis primitas más chiquitas vayan creciendo, yo me ponga a contarles lecciones de esto, ¿sabes? Claro. Y ya Lucía siempre desde pequeñita, ella dice, yo soy una bruja, y quiero ahorita su fiesta de bruja. Y ella, y le gusta, y juega y no le tiene miedo, dice, no hay que tenerle miedo a nada, es súper valiente. Yo la veo y yo digo, esta niña sabe a qué vino, ¿no? Sabe quién es, todavía no se ha olvidado. ¿Cuál es nuestro papel? Siento yo a través de la creación, cuando tenemos acceso a creaciones así, y es lo que decían las feministas, las brujas sesenteras, pasar la palabra, pasa la palabra, hermana, y así seguimos sembrando amor. Realmente, pues tu libro yo creo que Moni es tan bello porque es una expresión de quien tú eres. Miremos, no sé, creaciones que nos gustan, obras, cómo expresan la esencia de la creadora, sus valores, ¿no? Entonces tú haces un libro con ilustración y es tu amor por la belleza, tu amor por la imagen, cómo poder traer en imágenes. Y es un libro que está lleno de poesía, que es tu amor por las palabras, ¿no? Y que es circular, que es tu amor por la ceremonia. Y ahí estás como todo el tiempo reflejando lo más importante, si es tu vida y tu vida es tu creación. Entonces como que sentía también que desde ese lugar, si lo vivimos así, creo que el ego se va tranquilizando, que él va a estar ahí siempre, ¿sí? Y es un recurso maravilloso el ego, ¿sí? El ego nos da una información también importante para el camino. Nos dice pilas, que por ahí acuérdese que roban, ¿no? Pilas. Entonces nos está dando una información importante y siento que también en términos de los negocios, ya luego del intercambio, porque eso es otra dimensión de la creación, que es el intercambio. Y creo que muchas mujeres no hemos estado, o una de las cosas que yo he aprendido también como creadora en el liderazgo femenino de un proyecto que tiene la esencia que tiene, es cuidar el intercambio. Porque hay algo que está como una huella en las mujeres y es la de salvar al mundo. Creo que quienes venimos también con trayectoria de activismo, que yo me sigo considerando activista, soy una activista, pero me gusta llamarme una activista del corazón, porque es realmente el lugar desde donde el cual yo estoy, dale, que dale, que dale, que dale, todos los días, ¿no? Y en la cotidianidad y en la intimidad, y es ahí. Pero entonces esto del intercambio, que ojalá pudieras tocar un poquito ese tema, Moni, porque me parece fundamental, porque en nombre de querer salvar, yo te doy, no importa, te doy la sesión gratis, te doy el taller gratis, te trabajo gratis, pucha, y luego con qué pago los recibos, ¿no? Y cómo es esta onda de que desde qué lugar estoy yo dando y dando mi conocimiento, pasando por encima de mi bienestar y endeudando a la gente, que yo creo que es una cosa peligrosísima. Como cuando estás en una relación amorosa, ¿sí? Tú te das y invitas a la otra persona y le das y lo llenas de cosas, y la otra persona termina yéndose porque dice yo, pucha, estoy endeudada con esta mujer hasta donde no más. No puedo estar a la altura de todo lo que me está dando. Entonces creo que el intercambio, que es la salud de todas las relaciones, es tan bello cuando lo vemos en la creación. Y traer eso como, de verdad, como algo que empiece a tejerse en nuestra nueva estructura. Nuestras creaciones sí están pidiendo una nueva estructura. Nosotros estamos creando bajo los valores del mercado que se tiene allá afuera. Nuestra obra es una obra de ritmo cíclico. Entonces es eso, no es otro ritmo, es otro sistema de valores desde donde estamos creando y creo que allí hay una labor, que hay algo para pensarse y que cada una tiene que preguntarse cómo lo quiere hacer, porque al final lo divino de este tiempo es que tú te puedes inventar lo que quieras. De acuerdo. Invéntate lo que quieras, hazlo con sistematicidad, con consistencia, porque si hay que tener lo que tú dices, el oficio, porque de pronto a la primera no te sale bien, ¿sí? Ahora hay que ir por otro lado, pero la disciplina autoamorosa, yo la he querido llamar así, como la disciplina autoamorosa de no botes la toalla, dale, ¿no? Y rodéate de más gente que tal vez como tú dices en la lección de Teje con las amigas, te hacen barra y que confían en ti, y poquito a poco, bueno, voy a dejar hasta ahí, porque ya me estoy... Es que tocar, el tema del intercambio es fundamental.
es fundamental, es demasiado importante porque es un tema de energía. Esto es un tema, no, de por medio está el dinero que nos cuesta mucho verlo, ponerlo, porque ese es otro de los condicionamientos que tenemos, que el dinero es algo en sí mismo como con algo negativo, cuando el dinero solo es energía también. Nos permite intercambiar energía de maneras estables, digamos, en el sentido de numéricas, poder decir, esto vale 20, o vale 3, o vale 2, pero en el fondo estamos intercambiando energía todo el tiempo. Y entonces sostener una creación implica poder saber que tiene un valor de intercambio, que tiene un montón de trabajo atrás, y que curiosamente el otro, si no da algo correspondiente al valor que tiene esto, correspondiente en dinero o correspondiente de otras maneras, pero de verdad, no todos esos trueques que nos da por hacer que a veces no tienen sentido alguno, sino como que de verdad en este intercambio ambas partes queden impecablemente puestas, digamos, queden bien puestas, que haya una sinergia entre las dos partes y no haya una deuda, una carga, un resentimiento, un montón de cosas que surgen cuando no hay equilibrio en los intercambios. Entonces, es difícil cuando de por medio está la plata. En estos días hice un ejercicio con mi hermana que maneja Excel muy bien, yo no, mirando todas las sumas y las restas del libro. Y en un momento, o sea, las sumas, cuánto costó todo, más cuánto la venta, más cuántos tengo que vender, más todo esto. Y yo he tenido que hacer un camino muy largo para llegar a ver poesía ahí en ese cuadro, pero en un momento vi poesía en ese cuadro de Excel y dije, qué cosa tan divertida, cómo se mueve esto, ¿no? Entonces hasta aquí el libro está pagando lo que costó, pero aquí ya empieza a haber una ganancia y entonces, ¿eso qué significa? ¿Y qué significa para mí? ¿Pero qué significa para otras personas? Y para ustedes, por ejemplo, el que un libro por lo menos recupere su valor, pueda generar ganancia, dentro de unos circuitos alternativos, no dentro de los circuitos obvios que además están fritos, niñas. Esos circuitos están fritos, empezando porque un libro que tú pones en una librería te quitan el 35%. Entonces, aquí llegan los números de todo esto. Porque se supone que es muy elegante tener el libro en el Fondo de Cultura Económica. A mí me vale huevo, sinceramente, o sea, no me interesa. Ese mismo 35% se lo pago con gusto a la librería de las mujeres. Entonces son opciones, decisiones, eso que hablábamos de las decisiones, donde toca creer mucho en la intuición y creer mucho en que otro mundo es posible, aunque suene como eslogan, y que ese otro mundo se va constituyendo y se va realmente creando y de verdad está pasando. Entonces, cuando yo vendo el libro directamente y la gente me escribe con tanto amor, yo siento que están de algún modo entendiendo lo que yo estoy haciendo ahí, porque yo sí estoy haciendo un acto de riesgo, digamos, en un sentido económico, pero que también sentí que ya era el momento en que lo podía hacer sin ir en contra tampoco de mí, porque no se trata de ir en contra de mí. Yo no voy a hacerlo. Yo no sé si tú algún día supiste, Marce, pero en el primer café público de Puenteras, bueno, creo que era el primero en que yo estuve, o el segundo en el que yo estuve invitada, yo me volteé, como ese café era presencial y ustedes pagaban un sitio y todo por aquí en Bogotá. Yo me acuerdo que le dije a Eli, creo, le dije, chica, no vayan a hacer nada a pérdida, por favor, es mi único consejo, no hagan nada a pérdida. Porque yo en ese instante dije, no, no podemos hundir las iniciativas a punta de creer lo que siempre creímos, y es que el amor de las mujeres no tiene valor, que el cuidado que damos no tiene valor, que lo que nosotras le proponemos al mundo no tiene valor, y eso es una continuidad de ese rol, de creer que lo nuestro tiene que ser regalado porque es que viene de una forma de amor totalmente desequilibrada que aprendimos, que hicieron nuestras madres, nuestras abuelas, en mi familia. Yo siento que mi mamá se murió por su concepto desequilibrado del amor, o sea, eso la enfermó, todo, se murió, o sea, es una víctima, si lo escribiéramos, donde para ella dar era la única ecuación, la única parte de la ecuación que existía, dar y dar y dar y esperar pacientemente que se recibía. ¿Sí? Y es una noción bien profunda que aquí no tenemos tiempo de entrar mucho, y cómo la cultura, digamos, dominante tiene una forma de invisibilizar, minimizar lo que hacemos, y nosotras a veces, el librito de las brujitas, ¡ay, qué bonito el librito! Y tiene dibujos preciosos. Nosotras mismas. Y no, 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 chicas. Lo que nosotras estamos haciendo es contundente, cambia el mundo, es profundo y tiene autoridad, porque en este caso yo siento que
yo estoy poniendo ahí años y años de experiencia y eso tiene un valor, tiene un valor. Entonces, esto del equilibrio de los intercambios, yo sí les digo, en todo, en todo, en todo, en todo en la vida, ha sido mi trabajo más profundo conmigo misma, deshacer esa forma de amor que era para mí la ley, pues porque mi mamá era así, mi familia, etcétera. Con mis hijos empezar a buscar equilibrios, con mi marido. Entonces, eso ha sido un trabajo fuerte, pero no es solo el otro, es que nosotras somos donantes. Nosotras nos encanta ser donantes, porque para nosotras todo es donar sangre. Donamos sangre de lo lindo. Entonces, ¿cómo empezar a entender que lo que nosotros damos es muy valioso y que implica muchas veces un intercambio económico y eso está bien? Y que por lo menos uno nunca va a hacer un intercambio a pérdida, de cualquier naturaleza, de cualquier, emocional. No tenemos por qué. Podemos, si queremos entregarle algo al otro, claro, por elección propia. Y siempre entendiendo que tiene que haber equilibrios, porque es que si no, tarde o temprano las cosas nos enfermamos por el desequilibrio en los intercambios. Entonces, bueno, esto es todo. Podríamos hacer un café entero sobre esto porque es un Es tema que esto es muy un tema importante. increíble, sí, es muy, muy importante. Mm, Sí, mm, gracias. mm. Yachis, adelante. Gracias, Marce y Moni, y hola a todas. No, pues yo justamente iba a preguntar sobre lo que hablaron, así como por eso estaba tan atento. Cuando crea, que la creación también para quien crea, ¿no? O sea, en ese ejercicio de sobrevivir, una pone su creación también a disposición de otros y de otras, ¿no? Entonces, cuando uno acepta trabajos en lo que a uno le gusta, pero uno siente que aunque está trabajando en lo que a uno le gusta, la creación no puede ser, o sea, no puede ser tan amplia. Es decir, a veces uno siente que la creación tiene que limitarse, o no limitarse, sino cuidarse de al servicio de quien la está poniendo, porque entonces ya no es tu creación, sino es la creación de una organización mucho más grande, ¿no? Pero en realidad es tuya, ¿no? Pero ese lugar en donde es tu creación no tiene ese mismo lugar poderoso que cuando tú la muestras como tuya. Entonces me pasa mucho en mi trabajo y como que al principio no era consciente y por eso les iba a preguntar también cómo, pues ya no tienes el control, pero creo que sí hay un control, no control, sino un cuidado, porque a veces yo he sentido, por ejemplo, que hay cosas como muy poderosas de metodologías, ¿no? Entonces tengo que crear metodologías para los espacios. Y yo planteo la metodología como yo me la soñaría, pero porque yo encuentro el sentido profundo de esa metodología, ¿no? Porque es como en el momento de la creación le encuentro todo el sentido a cada cosa, pero luego cuando la entrego hay momentos que yo prefiero cuidar y digo, no, esto no va, o sea, esto no te lo entrego porque creo que no podrían o no podrías, o si pasa en otras manos, yo no tengo la seguridad de que se implemente o de que se cree el espacio como con el mismo sentido con el que yo me imaginaba esa metodología, ¿no? Y entonces tenía esa duda, pero pues ya no es tan duda, o no sé, tal vez sí, era como, No, si eso era, sí, ahí hay un elemento, varios elementos muy importantes. Mira que para yo llegar a escribir este libro, yo les dije al comienzo y se los quiero recordar, casi todo lo que yo escribí lo escribí para proyectos sociales, para la cooperación, para incluso cosas muy libres en ese momento como fue artesanía o fluir, etcétera, fueron pagadas por entidades, por fundaciones, por tal. Yo llegué ahí como un tope y llegó un momento que yo ya sentí que bueno, tuve mucha suerte. A mí me respaldaron cosas muy pioneras en ese momento por una cantidad de situaciones. Sin embargo, llegó un momento en que yo dije, ya mi creación no cabe en esto, ya no cabe en este formato de trabajar para las instituciones, pero a mí me gustó mucho todo lo que me enseñó esa experiencia. Me enseñó a tener oficio, me enseñó a cumplir fechas, me enseñó a ordenar mi escritura, me enseñó a dar instrucciones, por ejemplo, porque todos mis materiales tienen que ver con formación y tal.
me enseñó todo el camino de la impresión. Por ejemplo, cuando yo me meto a hacer este libro, yo he trabajado con ilustradores, con diseñadores muchas veces a través de esos procesos. Y yo siento que hay una palabra que me surgió escuchándote y es la paciencia. La creación requiere paciencia. Y ser creadora requiere paciencia en el sentido de que hay un aprendizaje de unas habilidades básicas. Entonces tú dices, hay cosas que yo no quiero entregar ahorita. Listo, no las entregues, guárdalas. Pero yo también te sugiero otra cosa, entrega todo, pero no en el sentido de que valga o no valga lo que te están pagando, sino que también es la forma de poner en experiencia, en práctica, cosas tuyas, si es que caben en la propuesta, pues en la idea. Porque es que finalmente tú también puedes usar esa experiencia institucional para ti. Yo decía que las instituciones eran mi manager, en el sentido de que yo experimenté muchas cosas a través de los proyectos. Entonces yo fregaba y decía, bueno, pues me están pagando para ir a hacer talleres, yo voy a crear cosas, a ver qué pasa también, ¿sí? ¿Qué sucede? Ahora, a veces tenía más libertad, a veces tenía menos, por supuesto. Eso que tú dices es muy importante. Pero cuando hablo de la paciencia, es que yo creo que no nos podemos ver solo como creadoras independientes que hacemos lo que queremos. Yo creo que la creación es un proceso de vida constante, que muchas veces está sometido a condicionamientos externos, como en el caso de lo que tú estás haciendo, o la chica que decía que era profesora de sociales, muchas veces, pero la actitud creadora es una actitud que confía en lo que está tejiendo todo el tiempo, es decir, todo el tiempo se está preguntando, indagando ciertas cosas y como siguiendo unas preguntas dentro de sí, si quieren escribiéndolas, guardándolas, lo que quieran, porque confiar en eso es para mí el centro. Cuando yo escribí el libro de literatura que les contaba, yo me llevé una caja de cosas que llevaba anotando, no sé, como 20 años de mi vida, ideas de cuentos, depuré la mayoría y terminé construyendo 16 cuentos, pero qué tal que yo no hubiera tenido esa confianza en mí de guardar lo que guardé, por ejemplo, y de escribirlo, y de creérmelo, y de sentir que sí. Entonces, lo que les quiero decir es, no llega el momento Golden Buzzer, digo yo, que es el momento de, cuando en esos programas de talento les hacen lluvia dorada a los concursantes, esos momentos no existen casi. Existe la cruda creación de todos los días donde tú te crees, guardas, te preguntas, haces la piecita, creas el taller, lo pones en funcionamiento, te frustras, no te frustras, ves que una cosa sí funciona, que la otra no. Entonces yo creo que es una actitud, digo, de aprendiz, de artesana. Para mí es muy importante la actitud de artesana y de mucha confianza en ti, porque yo también te digo una cosa, yo no hubiera podido escribir este libro hace 20 años. No lo hubiera podido escribir. No importa cuánto me hubiera esforzado. Producto de mi experiencia y producto de ese trabajo, como pasa con los artesanos, que tejen y tejen y tejen hasta que al fin logran un tejido o logran una pieza o logran un cuadro que se sienten contentos. No es tanto que los demás lo valoran o no, sino que se sienten contentos. Y eso requiere mucho oficio, mucho trabajo. Gracias, ya voy a cerrar diciendo algo que me parece también muy bonito a partir de lo que dices y que lo pensaba también de la experiencia, y es que igual uno cuidando parte o no parte de la creación, creo que uno sí aprende a querer la creación en donde sea que encuentre lugar, ¿no? O sea, es imposible como decir, no, como a veces uno siente, claro, que está limitada, pero igual la sigue queriendo, ¿no? Es como ese amor de esto lo hice y está muy bonito, ¿no? Está puesto ahí o donde sea. De acuerdo, de acuerdo. Sí, y el aprendizaje que conlleva, ¿no? Esa creación. Majo, adelante, ya contigo. Hola, hola, hola. De verdad que siempre es un placer y el corazón se me ensancha estar en Puenteras. Bueno, ha sido muy nutritivo todo este café de ahora, ¿no? Y pensaba, porque quizás en mi trayectoria, que he estado en ese mundo académico que a veces es tan rígido, ¿no? Cómo salirse y poder explorar posibilidades. Creo que yo tuve la fortuna, la suerte de poder hacer cosas inéditas, quizás en pequeña escala, pero
como bien, bien satisfecha. Y ahora siento que si bien la creación es del día a día, hay espacios y tiempos donde eso tiene una expresión como más espontánea, más fluida, más expresiva en sí misma, ¿no? Y que a veces yo quisiera que todo tuviera esa misma intensidad en todos los escenarios, en todos los entornos de la vida. Y me he dado cuenta que sencillamente sería también muy agotador, humanamente como difícil, por eso justamente de lo que han ustedes comentado, de lo que significa el cuidado y la entrega. Entonces, un poco también cómo lidiar con esa fuerza de la creación sin que eso nos engulla, sin que eso nos coma, pues, ¿no? Porque a veces ocurre eso, hay tanta fuerza en ese querer expresar, inclusive talentos, posibilidades, que a veces nos podemos hundir en eso, sea por el ego, por las exigencias, por las autocríticas que hacemos hacia nosotros mismos, o que sencillamente quedamos nubiladas de tantas cosas que vemos que no encontramos por dónde agarrar. Entonces, quisiera preguntarle a Mónica si ha pasado por eso, si en esos caminos en los que ella ha transitado, se ha sentido engullida por esa creatividad y cómo ha manejado eso, cómo lo ha resuelto, cómo lo ha vivido. Me encanta tu pregunta de que uno lo puede engullir la fuerza creativa. Yo sí creo, y creo además que, pues, varias de aquí amamos a Alejandra Pizarnik. Yo creo que a ella la engulló la fuerza creativa literalmente, y también a Janis Joplin, o también a Amy Winehouse, y a muchas mujeres, hombres también, pero pensando en la experiencia de las mujeres, porque además a veces se crea una ambición, porque el campo creativo para mí es el campo divino, es el campo donde todo es posible. Entonces, imagínense, el misterio es todo es posible, todo te lo puedes imaginar, todo lo puedes traer a la tierra. Y entonces es fascinante, es verdaderamente fascinante. Y entonces, a veces yo siento que pasamos por momentos de la vida, y yo lo tuve en mi momento de cada vez abrir y abrir y abrir y abrir y abrir más, ¿no? Entonces, yo hice tomas de yagé, hice tomas de peyote, hice una cosa y la otra, y claro, todo el tiempo abres más ese espectro de posibilidades y ese espectro de expresiones de lo que es la vida, ¿no? Entonces empiezas a ver mucho, a entender mucho. ¿Y cómo hacer? Entonces ahí yo me preguntaría cuál es la finalidad de la creatividad. ¿Para qué es que es la creatividad? Porque si solamente es para el soye, pues que el soye es bien chévere. A mí, bueno, soye es esta cosa de expandirnos, que me parece maravillosa. Pero yo siempre tuve un llamado, en mi caso, de ser útil. Yo no sé, ese es mi llamado en la vida, de que todo eso, entonces yo muchas veces decía, bueno, todo esto está maravilloso, pero yo ¿cómo lo hago útil para otras? Esa ha sido mi obsesión. ¿Cómo hago útil esto para otras mujeres? Y entonces en esa pregunta y en ese propósito, a mí me obliga a materializar las creaciones. Porque tú dices algo muy lindo también, dices, hay espacios donde la creatividad se abre, se expande, y claro, uno dice, uy, si uno pudiera vivir en esto todo el tiempo, pero no, se enloquece básicamente, porque esa expansión y esa posibilidad de entrar a todas estas dimensiones requiere ser materializada porque somos humanas y tenemos un cuerpo, es decir, y somos terrícolas, nosotros no somos seres etéreos. Somos seres que tenemos un cuerpo, y teniendo un cuerpo y estamos en relaciones con otros cuerpos. Digamos que el propósito no siempre tiene que ser el que yo puedo tener de cómo es útil, ese es el mío, pero puede ser que en otras personas sea, bueno, ¿y cómo lo transmito? ¿Cómo lo comunico de otras maneras? Otras obras, otro tipo de cosas. Y yo creo que ese propósito te aterriza, ¿no? Y empiezas entonces a entender algo que para mí es muy importante, y en el libro se trabaja en una lección, y es que somos como los árboles, tenemos raíces y tenemos ramas que van al cielo, y nuestro trabajo todo el tiempo es traer información del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Y para eso necesitamos mucho arraigo,
O sea, nosotros no podemos estar solo en lo etéreo, en lo que vuela. Entonces, cuando tú empiezas a entenderte como un ser arraigado a la vida, sí, la imagen que está mostrando Marce es una de las que muestra eso, las raíces, las conexiones también a otros planos. Y esas raíces se vuelven muy importantes porque son las que nos permiten entender que hay una parte de la vida que es lenta, que es subterránea, que es callada a veces, ¿m? Que no es tan esplendorosa. Entonces, ¿cómo vivir entre el esplendor y la profundidad del misterio? Entonces, sí, está el momento divino en que yo me paro con mi falda roja y mi peinado en el lanzamiento y eso dura un rato y es muy lindo y hay una energía así, guau, súper lindo y me encantó y me lo disfruté. Pero también está ese momento de tú, ahí sí, mejor dicho, agarrarte el pelo, sentarte en el computador y tratar de traer todo esto al texto o a lo que sea, o en donde sea. Y eso requiere raíz, requiere silencio, requiere profundidad y requiere lentitud, porque las raíces vibran más lento que los frutos, ¿sí? Están más calladitas allá. Entonces siento que ese equilibrio y eso vernos como ese canal que va y viene, ¿sí? Pero que necesita expresión. La creatividad busca expresión, esa es parte como de su esencia. ¿Sí? Ay, qué maravilla. De mañana nos extendimos un poquito. Yo creo que tus libros, Moni, son así como consentidos en las bibliotecas de nuestras casas. Entonces, bueno, ojalá puedan acceder a él y también pensaban en las lecturas colectivas, ¿no? Que pueden ser como otras experiencias a propósito de seguir expandiendo y tejiendo entre nosotras. Y algo que sentía un poco, por último, para decir en torno a la creación es que antes te había dicho que mi lección favorita era asumir tu camino y ahora es teje con otras mujeres. Así Vas a ir cambiando. sí, sí, sí. Porque yo siento que, y quiero hacer gratitud desde mi corazón, honrar que Puenteras es lo que es y mi vida es lo que es gracias al amor de mis amigas. Yo no concibo haber disfrutado tanto del camino y tener confianza interior también sin esa red. ¿Sí? Susan está acá y ella es de las mujeres a quien más agradezco porque una semilla de Puenteras fue un taller de escrituras sanadoras y Puenteras nace tiempo después. Yo no sabía qué Puenteras iban a hacer, yo no sabía qué estaba haciendo realmente. Yo lo que tenía era como este deseo de empezar a gestionar mi propia creatividad y de sostenerme económicamente también desde esa creatividad. Ese poder gestionar tu tiempo, tu energía. Hay un trabajo ahí también de raíz que yo siento, Moni, que tú has acompañado a través de Avatar, y es que hay que trabajar mucho en la energía, o sea, hay que conocer la propia energía. Yo siento que eso realmente es la base, como de cualquier cosa que nos inventemos, ya en el proceso de sostenerlo, definirlo, realmente encontrarle el corazón al asunto, decir qué es lo que quiero contar, qué es lo que quiero llevar. Ahí sí hay que hacer un trabajo de energía que es sostenido de todos los días. Y esa energía me va diciendo, tienes que devolverte unos pasitos más atrás porque fíjate que se te olvidó esto. Dejaste un cabo suelto por allá y por eso estás ahora tan cansada. ¿No? O estás haciendo de más, no tienes que hacer tanto, te estás excediendo. Todo eso es una pregunta y es una conversación también interna. Y yo creo que también de las claves que tú nos has traído, Moni, a través de Avatar ha sido la tierra. Ve a la tierra, conversa con la tierra, sigue los ciclos de la tierra. Sí, esta es una época de la maestría es interior. Es una maestría interior, es una maestría en diálogo interior donde estás guiada, estás sostenida, estás en vínculo. No es que estás sola en el vacío, sino que estás en todos esos tejidos. Y entonces me encanta por eso esta unión ahorita. Veo a Susan y me acuerdo también de Susan en el retiro, veo caras y sé de algunas que han estado en los retiros o qué tal, y otras que no, que también me parece hermoso, que es este portal de Puenteras donde se habitan tantas, se crea tanto. Y yo quiero decirles una cosa muy, muy sintética y es que estamos creando un mundo nuevo. Eso parece como muy, oh, pero en serio, lo inédito y lo desconocido es lo que vamos a visitar, nos guste o no. Es decir, no tenemos otra elección sino
dar el paso en lo inédito y en lo desconocido, confiando en ese sostén del universo y en ese sostén de la tierra y de las redes de amor y de la propia fuerza también, del propio poder interior. Para mí el libro es eso, es un camino para llegar a esa postura interior, porque creo que es un entrenamiento, necesitamos entrenarnos en esa postura, como entrenarnos en el sentido de, bueno, ¿cómo hago para elegir? ¿Y cómo hago para elegir desde el corazón? ¿Y cómo hago para no estar aferrada al pasado que no es sino una carga? ¿Cómo hago? Entonces el libro busca mucho dar esas pistas para ese caminar y entrar en otra postura donde es lo que Marce dice, es desde otro lugar, estamos tejiendo desde otro lugar. Y esto no es solo nuevo para las mujeres, esto es nuevo para la tierra. Entonces estamos pariendo modos de vivir la vida humana distinta, donde confiamos en otras formas de movernos. Es como si camináramos de otra manera, como si miráramos de otra manera, como si todo se hiciera de otra manera. Y claro, es muy desafiante, pero lo cierto es que en la medida en que ampliamos nuestra conciencia, ya los modos anteriores no nos sirven. Entonces yo lo que les digo solamente es, entrénense en habitar radicalmente el presente, en abrirse radicalmente al presente y al corazón, que ahí van a estar todas las respuestas, porque las respuestas vienen de adentro. Eso uno lo oye mucho, pero no entiende a veces cómo acceder, porque esto es acceder a una postura interior. Entonces, en parte el libro y seguramente otras muchas cosas en este momento están apuntando hacia allá. Y hay una cosa muy importante que quiero decir con lo de la tierra, con las piedras, con todo lo que nos acompaña. Todo es valioso, pero si no hay un trabajo interior, se vuelve completamente externo el trabajo con las piedras o con las esencias o con lo que sea, que nos sirven, son unas grandes ayudantes, son como están ahí como ayudándonos a todo, porque el trabajo siempre tiene que ser de vínculo. Si yo voy a trabajar con la tierra, es porque yo me vinculo con la tierra. Y en ese vínculo intercambio información, por ejemplo, con las piedras o con lo que me llame, pero no está fuera en ese sentido. Y tampoco en los gurús, porque los gurús te encontraron su camino quizás de conexión con su espíritu, pero no es el mío, es el de él o ella. Y pues si alguien tiene alma de seguidor acá, pues todavía está en eso, está bien. Pero yo no, o sea, yo nunca tuve alma de seguidora, entonces me gusta aprender de los maestros, maestras, pero no me quedo siguiendo a nadie porque la experiencia de vida es mía, no es de la otra persona. Yo sé que es difícil, yo sé que hay gente que está muy todavía metida en esa lógica y es perfecto, pues esa es su lógica en ese momento. Entonces, gracias, Marce, gracias por este espacio, por siempre estar ahí tejiendo, por tu presencia, por tu fuerza y por tu dulzura. Es una de las cosas hermosas que permiten que las cosas fluyan. Moni, gracias. A ti, mi amor. Bueno, Susi, por favor. Susan. Que acá la censuran en Puenteras. No, Hola, qué claro. emocionante este espacio. No, además ya era como, pero como así que vamos a cerrar, si todavía hay un montón de cosas que hablar, ¿no? Primero decirles que me encanta escucharlas, que me encanta verlas y que con cada frase como con ustedes es como, wow, quiero un té, un café, un tabaco, o sea, es como, ¿qué es esta locura que pasa como entre las conversaciones que se dan acá? Y hace mucho hablando de eso, hace mucho no podía entrar a un café de Puenteras y esta vez estaba así como, o sea, mis mañanas, esto es bien curioso, mis mañanas de sábado se han vuelto como mis espacios rituales de creación. Me tocó darle un lugar, un espacio y un tiempo y es como los sábados, mis madrugadas y como hasta esta hora más o menos, 1, 2, a veces se me va más tiempito, no sé, pero como los sábados en la mañana se ha vuelto un espacio muy bonito para honrar mi creatividad y darle como lugar. Y entonces fue como, mira, estoy aquí en la casa, tengo que hacer unas cositas, ya son solo pues cosas de Canva, voy a escuchar de fondo el café de Puenteras, pero como quien va a poner un podcast, o sea, saben, como una cosa de, no es como, van a hablar de creatividad, entonces voy a escuchar, no, pues porque además el título era como pues alrededor del tema de las brujas, y yo dije, qué bueno escuchar a Mónica, qué bueno volver a ver a Marce en un café, bueno, y yo solo quería decir algo, y creo que para eso voy a contar como un ejemplo muy corto mío, una experiencia mía, y es que para mí otra cosa de las que te dice que ese es tu camino creativo, es que llega un punto en que no lo puedes evitar, o sea, que realmente es como,
sucede la situación incluso a pesar de ti misma, ¿no? Como que te lleva y te arroja y es como, wow, y ahí es cuando yo he descubierto que es un asunto creativo. Claro, Moni dice desde el corazón, ustedes las que me conocen también, para mí es como desde el útero, ¿no? Como que me palpita el útero y es como no lo puedo parar, o sea, carajo, quisiera no gritarle esto al mundo, pero no puedo, es como, no puedo. Y, y esto tiene que ver con lo que Marcia mencionaba de ese hermoso taller creativo que ella se montó para sanar la escritura, y esto nos reunió a unas mujeres que veníamos muy heridas por la escritura, en mi caso por la escritura académica. Yo siento que me había herido el proceso de la escritura profundamente y entonces llegué a este taller donde Marce, y Marce en la primera sesión dice como no, pues planteemos una idea de lo que quisiéramos como resultado final de este espacio, no sé qué. Y claro, mi yo ñoña, así profundamente o sea, herida por la academia, pero hija de la academia también. Dice como no, un ensayo sobre el poder del útero, para que bla, bla, bueno. O sea, yo me había montado en mi video de lo que yo quería hacer en ese espacio y para lo que iba. Y lo cierto es que de ese taller de Marce, lo que salió fue un diario tremendamente doloroso en el sentido de atravesar una tusa escribiendo, que después, mágicamente por los caminos de la vida, se volvió un libro publicado, que además es como, ¿en qué mundo yo estoy diciendo que estoy escribiendo poesía sobre tusa, que estoy hablando públicamente de que estuve en urgencias por un dolor del corazón, que estoy entregando, o sea, ¿qué estoy haciendo? Si yo solo estaba haciendo un diario porque no podía parar de escribir, porque era la única cosa que entre las lágrimas, el desazón, la ruptura, todo, quedaba espacio para ello. Y entonces en algún punto le digo a Marce como, no, pues ¿cuál ensayo sobre el útero? O sea, esto se me volvió una cosa que ya no puedo controlar, y fue muy doloroso, sobre todo el momento doloroso, digo que ahí vengo con otra cosita y ya, y es como doloroso como esto lo va a ver el mundo, y empieza todo esto que ya han hablado y que han dicho, ¿no? Y es como, wow, y el mundo para mí, frente al Tiempo en Lunas, que es el libro, el mundo era dos personas, o sea, yo no estaba pensando ni siquiera en la entrevista de ser famosa, ¿no? Yo no quería que lo viera nadie, o sea, nadie, ¿no? Era como, yo sí no quería ser famosa con ese libro, pero a pesar de mí misma, el libro tenía que ser, ¿no? Y fue impresionante, y pues ahí digamos que lo quiero nombrar acá, porque Marce acompañó todo el camino. Yo soy dula, entre otras cosas que hago, y yo siempre le digo a Marce que siempre será mi dula literaria, porque ella ayudó a este parto como nadie. O sea, si no hubiera sido por Marcela en el proceso de Marce, no, estoy en crisis y no le puedo mostrar el Word de 200 hojas que hice a nadie, y que Marce dice como, bueno, pues pásamelo, es como, ok, y yo creo que dejarse ver en cosas que tú no te quieres dejar ver hace parte también de la magia del proceso creativo, porque cuando lo sueltas y te das cuenta que hoy 2023 me siguen pidiendo libros, es como, wow, qué oso, pero qué lindo, como qué bonito que esto pase, ¿no? Y claro, y yo ya siento que esa vergüenza se atravesó y que yo ya logré verme, y que el libro, a la final, esto que ustedes decían de que las cosas pasen como, que no pasen las cosas como nos las imaginamos, yo estoy totalmente de acuerdo, es que nunca pasan así. Y a mí el Tiempo en Lunas me regaló muchas cosas, pero nada de lo que me esperaba, pero también me hizo atravesar cosas preciosas de mi sombra, y sobre todo me di cuenta que el proceso creativo es como un fuego o sea, que se prende por dentro y que tú eliges si te quemas ahí adentro conteniéndolo o si lo compartes para que alumbre como a otras. El cierre es como que yo no voy a volver a sufrir la escritura, y eso también creo que para mí tiene que ver con el proceso de las creaciones, ¿no? Como que una se atreva a verse ahí y las sombras y todo eso, y bueno, todas esas cosas sí,
y va a doler, pero que no suframos, pues porque eso también es una herencia patriarcal de cómo tendríamos que vivir nuestros procesos creativos. Y nada, no digo nada más porque ya se acabó. Gracias. Ay, muy bella, Susi, muy bella escuchar. Súper Gracias lindo. a todos. Y están dejando aquí muchos mensajitos de amor. Gracias por los corazoncitos, por la escucha, por su palabra. Y bueno, invitadísimas a acercarse a 3 elecciones para brujas. De verdad que nos lo merecemos. Sí, sí. Ah, Carolina, bonito. Y gracias, Moni, siempre por el vínculo, como has dicho. Mm. Gracias por estar ahí, porque estamos cerca en la senda. Ahí estamos. Y juntas es todo más rico, ¿no? Mm, Más rico, más rico. Total, total. Gracias, muchas gracias, chicas. Yo siempre cuento que yo vengo de una familia de 5 mujeres y para mí es una costumbre la manada de mujeres, de 5 hijas, entonces, y me gusta mucho, es donde me siento más cómoda. Entonces, gracias a todas, gracias a la palabra de todas las que conversaron y las que no hablaron, pero yo sentí ahí sus fueguitos, sus presencias todo el tiempo, escuchando, recibiendo, aportando también desde su energía. Entonces realmente ha sido una mañana maravillosa, muchas gracias. Sí, todos, gracias a todas. Abrazos, lindo fin de semana. Chao, chao.